베레아 사람은 Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres gran extinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아 Alma mía, unámonos misericordiosos, fieles y fuertes. 복의 근원 강림하사 찬송하게 하소서. 한량 없이 자비하심 증량할 길 없도다. 천사들의 찬송가로 나를 가르치소서. 구속하신 그 사랑을 항상 찬송합니다. 주의 크신 도움 받아 이때까지 왔으니 이와 같이 천국에도 이르기를 바라네. 하나님의 품을 떠나 죄에 빠진 우리를 예수 구원하시려고 보혈을 흘려주셨네. 주의 귀한 은혜 받고 일생 빚진 자 되네. 주의 은혜 사슬 되사 나를 주께 매소서. 우리 마음은 연약하여 범죄하기 쉬우니 하나님이 받으시고 궁극이를 지소서. 하나님 아버지 Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has permitido este día santo y así nos has dado la oportunidad de obedecer al llamado tuyo a tu iglesia. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros que rendimos el culto, tú obres con cada uno de nosotros y así podamos realizar tu voluntad, seamos llenos del Espíritu Santo y así entregar este culto. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. Amén. 내 구주 예수를 더욱 사랑하며
주의 얼굴을 뵙기에 합당하도록 En esta hora oremos en arrepentimiento para poder ver el rostro de nuestro Dios. Padre Dios, te damos gracias porque nos has llamado como tus servidores y así hemos venido en este culto delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, que nuestra vida de fe no sea una vida religiosa. Padre Dios, que solamente buscamos de ti cuando te necesitamos. Padre Dios, ayúdanos en recordar, Señor, de que nuestra relación contigo es una relación, es un pacto que tú has hecho y es un contrato. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder tener esa vida que sea apta delante tuyo. Padre Dios, ten misericordia y compasión de cada uno de nosotros. Padre Dios, aunque somos débiles, nosotros queremos venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poner, Señor, a ti en todas las cosas. Padre Dios, y ayúdanos, Señor, a poder vivir y tener ese corazón que sea apto delante tuyo. Una vida de fe que sea apto delante tuyo, en el cual, Señor, podamos conocer tu misericordia. 예수 이름으로 Te hemos orado en el nombre de Jesús. 기도합니다. Amén. 은혜와 사랑이 풍성하신 Padre, que eres lleno de la gracia y del amor, te damos gracias porque en este día santo nos has llamado a nosotros como tus servidores y entregar este culto siendo cuerpo tuyo. A través del sacrificio de Cristo nos has abierto el camino para poder ir ante el Padre, Padre Dios, y ayúdanos, Señor, a poder darte la alabanza y ayúdanos, Señor, a poder triunfar en este culto. Padre Dios, nos has ordenado este año aún ser uno, misericordiosos, fieles y fuertes, y ayúdanos, Señor, a poder triunfar en este mundo. Y ayúdanos, Señor, que todas, Señor, todas las cosas, Señor, que van en contra tuyo puedan, Señor, revelarse. Y ayúdanos, Señor, que así a nuestra iglesia pueda llevar a esta restauración. Y ayúdanos, Señor, que nuestra iglesia pueda salir de todas estas dificultades. Padre Dios, tú has ungido al obispo Son Young Kim dentro de tu iglesia, Songnam, y ayuda, Señor, para que él tenga la fuerza, está lleno de tu sabiduría e inspiración.
constitución. Y ayúdanos, Señor, que así puedas llevar tu iglesia. Y ayúdanos, Señor, el día de hoy lo has puesto para llevar tu palabra. Y en esta hora, ayúdanos, Señor, a proclamar tu misterio. Y ayúdanos, Señor, que todos nosotros de la misma manera podamos recibir tu palabra, podamos obedecernos y someternos ante esa palabra. Y guíanos, Señor, a poder triunfar en esta vida. Padre Dios, a través de tu mandamiento hoy vamos a tener la Santa Cena y ayúdanos, Señor, a poder testificar y tener esa determinación hasta el día, Señor, en que tú vuelvas de nuevo. Padre Dios, y ayuda, Señor, que solamente el Espíritu Santo nos pueda guiar a nosotros y podamos tener ese encuentro tuyo de que tú estás en nuestra vida. Ayuda, Señor, a tener esta experiencia y ayuda, Señor, a tener la fuerza para vencer este mundo. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 사랑하는 나의 아버지, 이름 높여드립니다. 주의 나라 찬양 속에 임하시니 능력에 주께 찬송하네. 전능하신 하나님 찬양, 언제나 동일하신 주, 전능하신 하나님 찬양, 영원히 다스리네. 나 주의 이름 높이리, 나 주의 이름 높이리. 하늘 높이 올릴 깃발처럼 주의 이름 높이리. 전능하신 하나님 찬양, 언제나 동일하신 주, 전능하신 하나님 찬양, 영원히 다스리네. 영원히 다스리네. 할렐루야 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 할렐루야. 성령 충만 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 성령 충만. 하나님 아버지, Padre Dios, el día de hoy hemos entregado nuestras ofrendas delante tuyo en este culto. Padre Dios, te hemos pedido por las personas que han dado la ofrenda de construcción.
Padre Dios, que cada uno de ellos y sus familias dale la bendición. Y ayuda, Señor, que también como este templo es edificado hermosamente, Señor, ayuda, Señor, que ese templo que es invisible también pueda hacerse de la misma manera. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, Señor, que ellos, sus familias, puedan recibir tu bendición y así en esta hora al obedecer a tu palabra. Y ayuda, Señor, que tú al darle la bendición, ayuda, Señor, que tenga la inspiración para sostenerla. Padre Dios, también debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, ayuda, Señor, que sus familias puedan recibir tu bendición y así obedecer a tu mandamiento y así poder seguir amando a tu iglesia. Ayuda, Señor, que ellos puedan amarte en sus vidas y en todas sus familias. Padre Dios, debemos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, la bendición a ellos, sus familias, y así puedan vencer las artimañas del enemigo y así poder sostener esa bendición. Y también debemos pedir a todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo. Dale la bendición y ayuda, Señor, que puedan confesar lo que es tuyo. Y ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por tu iglesia, por tu reino. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante de nuestro Dios y dentro de nuestra iglesia.
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios 5, versículo 22 hasta el 24. Efesios 5, versículo 22 hasta el 24. Vamos a leer todos juntos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor por el obispo y por cada uno de nosotros. 하나님 아버지 하나님께서 오늘들을 또 예배자로 불러주시고 오늘 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 하나님 말씀이 또 온 교회 가운데 또 들려지고 역사하도록 함께 하시고 인도하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 세우신 또 감독님 하나님 함께하여 주셔서 또 감독님께 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 또 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 증거하고 선포할 수 있도록 성령으로 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 감독님 강하고 담대하게 도와주시며 또 강간함을 허락하여 주시고 주의 능력과 권능으로 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 또 감독님의 또 말씀을 받되 사람의 말로 듣지 않게 도와주시고 하나님께서 또 감독님을 통하여 교회 앞에 우리 영혼에 또 말씀하시는 주의 명령으로 우리 모두가 아멘하게 도와주시고 깨닫게 도와주시고 또 순종할 수 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 우리 모두가 하나님의 말씀을 todos nosotros en esta hora deseamos recibir tu palabra y derrama a tu siervo tu gran poder y da tu palabra y haz que pueda proclamar tu palabra. Y en esta hora proclamar tu palabra, yo el corazón de todos nuestros miembros y ayúdanos, Señor, de que nosotros podamos recibir esos nutrientes del cielo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님은 Dios 가정에서 ordena 성령 충 a las esposas cristianas llenas del Espíritu Santo 남편을 que se sometan a sus maridos en el hogar. 그리고 Y 바로 이 복종을 esta sumisión debe llevarse a cabo de la misma manera en la que la iglesia se relaciona con Cristo y con esa misma disposición espiritual y esa actitud. Y la palabra del día de hoy es algo que hemos visto en varias semanas anteriores y está hablando sobre ese fruto que viene de aquellos que son llenos del Espíritu Santo y Dios le da en la vida y en el corazón de las personas llenas del Espíritu Santo su poder y ahí esas obras que hace y podemos ver que ante todo se manifiesta un cambio en las relaciones interpersonales. Y dentro del cambio que se manifiesta en las relaciones interpersonales, viene a través de la sumisión, esa sumisión mutua que se hace con un corazón humilde. Y esto es lo que se debe manifestarse primero dentro del hogar, dentro de los esposos. Y eso es lo que se espera. Por eso esa palabra que hemos visto desde el versículo 22 hasta el 24 es esa palabra que es dada a las esposas. Y a partir del versículo 24 está hablando de los esposos, pero el día de hoy les hablaré acerca de la palabra que es dada a las esposas. Y acá dice que las esposas se sometan a sus esposos y hay una pista que dice acá y dice, sométanse así como la iglesia se somete a la cabeza que es Cristo, que tengan la misma actitud, con la misma actitud se somete. Y esa sumisión que se hace las esposas a sus esposos viene con este entendimiento, con esta actitud, y así es ese tipo de sumisión que se debe hacer. Y
un ejemplo que se da de esta sumisión y ejemplo de esto es esa relación que hay entre la iglesia y Cristo. Y de la misma manera como la iglesia se somete a Cristo, así es como debe someterse. Así como la iglesia lo hace ante el Señor. Y entonces, si nosotros vemos en parte lo que es fundamental acá, lo que es fundamental es ese orden de la creación. El hecho de que el esposo se convierte en cabeza del esposo, de la esposa, no significa que el esposo sea superior, sino que está hablando de ese principio, ese orden de la creación. Y acá no está diciendo, o sea, el problema de quién es mayor o menor, no está hablando de eso. Y además, la sumisión que se ordena no es algo unilateral que es dada únicamente a una autoridad en particular, y tampoco se trata de servir ciegamente a alguien. Y si les organizo esto, la sumisión de la esposa a la autoridad del esposo es un deber que forma parte del orden de la creación, lo cual es natural y esencial que la esposa debe de tener, porque eso ya construye la condición necesaria y óptima para cumplir el plan y el propósito que Dios tiene hacia la familia y el bienestar de la familia. Entonces, esto es algo que nosotros ya pues vimos, y es lo que sabemos desde la palabra de antes, pero la palabra de hoy, que es un poco más especial, está hablando sobre con qué actitud debemos hacer esto. Es el punto esencial de la prédica de hoy. Y la esposa no solo debe mostrar exteriormente su sumisión, sino que también debe comprender la legitimidad de esa sumisión en su interior. Debe ser consciente de su necesidad, la necesidad de la sumisión, y con esta comprensión debe llevarlo a cabo de una manera consciente y voluntaria. Y esta sumisión debe considerarse como parte de la sumisión a Cristo. Y la actitud de someterse hacia el esposo debe asumirse como si se estuviera dirigiendo al Señor mismo. Pero en esta parte puede ser un tema delicado, pero es importante tener claro que esto no significa enaltecer al esposo como si fuera el Señor y servirle de esa manera. Esto no es lo que está tratando de decir, y esta no es la naturaleza de la que está tratando de decir este versículo. Y espero que podamos tener cuidado con este punto. Y todas las cosas que nosotros nos sometemos al Señor, por cómo lo hacemos, es porque lo hacemos con gozo, porque esto complacerá, agradará al Señor. Cuando nosotros nos sometemos al Señor, nos lo hacemos con todo fervor e incluso lo hacemos voluntariamente. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo a nuestro Señor. Pero ahora si veamos esto, entonces, en el caso de que la voluntad del Señor es que las esposas se sometan a sus esposos, y entonces si uno se somete al esposo, entonces esto al mismo tiempo se está sometiendo a la voluntad del Señor, se está sometiendo al Señor. Y si vemos en este caso, entonces cuando uno se somete a su esposo, y si esto es lo que el Señor desea, entonces la sumisión a mi esposo es la sumisión al Señor. Está hablando de lo mismo. Y yo al someterme a mi esposo, entonces esto se convierte en parte de la sumisión hacia el Señor. Entonces, según la voluntad que Dios desea y el someterse al esposo, yo lo haré con gozo. ¿Por qué? Porque esta acción eventualmente pues hace complacer al Señor. Y esto es la conclusión que podemos ver. Y ese es el principio
que esa sumisión que hacemos al esposo no es diferente a la sumisión que hacemos hacia el Señor. 주님께 우리가 하는 복종의 Y esto se convierte en parte de la sumisión que hacemos hacia el Señor. Esto es lo que significa. Por eso, 높이 세워서 no significa que no se fundamenta en la idea de que uno vaya a enaltecer a su esposo y servirle. Y les digo esto para que no malinterpreten esto, no malentendan lo que les estoy diciendo. Por eso, esta sumisión, 것이냐면은 cuando hablamos sobre esta sumisión, por ejemplo, si vemos generalmente en el mundo, a la persona que recibe la sumisión, digamos, por ejemplo, cuando otra persona se somete a uno, piensan que esto es algo obvio, lo consideran como algo obvio. Y en ocasiones uno se somete a la otra persona por respeto a la otra persona. Hay ocasiones que uno lo hace por respeto. 그런데 나는 Sin embargo, 내가 진짜로 hay quienes al recibir esa sumisión de los otros llegan a acostumbrarse a ello y piensan, ay, realmente debo ser alguien muy importante y debo ser alguien que sea grande. Y esa persona no considera la actitud de respeto y consideración de quienes se someten a ellos. 그러나 그리스도인의 Sin embargo, si vemos las cristianas, o sea, las esposas cristianas llenas del Espíritu Santo que se someten a sus esposos, y aún en el caso de que, digamos, el esposo no sabe esto y el esposo 남편은 reacciona de una manera indiferente, 매우 무디인데도 incluso en estos casos, 해야 되는 것입니다. tiene que someterse. 어쨌든 해야 됩니다. Tiene que hacerlo de todas maneras. ¿Por qué? Porque esta sumisión que se hace voluntariamente es la voluntad de Dios que ha sido dado a aquellos que son llenos del Espíritu Santo. Y aunque el esposo no sea consciente de esto, de todas maneras a la esposa lo hace. Pero entonces, si vemos en la familia de el hogar de esta pareja, podemos ver de que como la esposa se está sometiendo a su esposo, esto se considera como si se estuviera sometiendo al Señor. Y al revés de eso, a lo contrario, a esa esposa que no se somete a su esposo, entonces se considerará como esa persona que no se somete al Señor. 그런 차원에서 Y en ese sentido, 바로 복종을 하는 la sumisión de la esposa al esposo debe realizarse como al Señor. Por eso, y aunque se someta, 그 동기 la motivación y la intención de su corazón están dirigidas hacia el Señor. 자, 다시 한번 정리하면 Y si les vuelvo a organizar esa sumisión de la esposa, esto 아내에게 주어진 기능적인 es 역할이기 때문에 ese rol que ha sido dado como fundamento, 오늘 말씀 pero al mismo tiempo, si vemos en la palabra del día de hoy, 남편에 대한 이 복종이 esa sumisión que hace hacia su esposo, 방법이기 때문에 esta es una manera en la cual sirve a Dios. 나의 섬김을 Esto es una continuación del servicio que uno hace hacia el Señor. 이렇게 하여 설명을 Y así les acabo de explicar lo más esencial, pero en este punto es importante hacer una aclaración. Y es cuando yo declaro la palabra de Dios, algunas personas tienden a enfocarse únicamente en una parte del mensaje sin considerar la imagen completa, el plano completo, y se sumergen excesivamente en estos aspectos. Y, por ejemplo, si les doy un ejemplo, digamos, el esposo trae mucha dificultad, o sea, mucho daño a su esposa, pero entonces su esposa decide en aguantar todo esto hasta dar su vida. Y más adelante vamos a tocar este tema, 걸 필요는 없습니다. pero no hay necesidad de entregar incluso su vida, o sea, para poder hacer esto. Tenemos que saber que la relación matrimonial es una relación 인간 humana basada en la misericordia y se gobierna por ello. Lo más importante dentro de la relación matrimonial es que domina la ley de la misericordia. Y eso es algo que podemos ver cuando Jesús juzgó a los fariseos porque ellos estaban abusando del divorcio 제대로 가르쳐 주셨죠. y les enseñó exactamente qué era esto. 남편이 아내를
Y si el esposo y la esposa pueden enfrentar situaciones extremas en la cual puede incluso traer mucha ruina pero entonces sí, tenemos que diferenciar los principios que deben llevar a que uno tenga que cuidar esos principios o no. Pero entonces no debemos cuidar esas condiciones y las cosas que debemos de cuidar y las que no. Y les estoy diciendo esto es porque quiero señalar de antemano que existen esos límites y restricciones entre esos principios. Y espero que pues puedan recordar esto. Acá la palabra dice que el Señor, pero entonces no está diciendo que tiene que servir a su esposo como el Señor, sino si vemos en el contexto completo, es el someterse a pues la esposa al esposo se origina en la sumisión de la iglesia a Cristo, tomando así su modelo y la forma, y eso se debe aplicar en ese ámbito del hogar. Por eso, en el hogar, si vemos en la función, si vemos el esposo, si vemos en la función, hace el rol de Cristo y la esposa hace el rol de la iglesia. Y el hecho de que las esposas se someten a sus esposos también es el orden de la creación, pero al mismo tiempo es parte de la sumisión que uno hace hacia el Señor. Y esto es lo que está diciendo acá. Y ahora tenemos que ver, y les voy a explicar la razón por la cual uno tiene que someterse. Y si vemos en el versículo de hoy, si vemos en la última parte del versículo 22 y luego en el versículo 23 dice, es conectado con el por qué. Y entonces acá está hablando la razón por la cual uno se tiene que someter en el versículo 23. Y está diciendo el versículo 2 y 22 y luego dice en el versículo 23, ¿por qué? O sea, está hablando la razón. Y las esposas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque la razón de esto nos dice en versículo 23, y acá dice, así como, también dice esta palabra, así como. Pero entonces en el versículo 23, ¿qué está diciendo? Háganlo de la misma manera, así como la iglesia sirve a Cristo, o sea que no es igual, o sea exactamente igual, sino que se está hablando que hay esa relación y ahí podemos ver que está Cristo y la iglesia y esa relación que tienen Cristo y la iglesia. Y se está enfocando en la relación de estos dos. Y acá no está hablando de Dios siendo el creador y ahora y su creación, o sea, que tienen completamente, o sea, su posición, su estado son tan diferentes, sino está hablando que alguien es superior o inferior. No está hablando de eso, sino que está hablando sobre el corazón que es de este lugar al otro y del este hacia el otro y cómo se actúan. Y el corazón es lo que se toma como modelo. Y entonces, ¿qué es lo que destaca en esta relación? Es a la cabeza, es el concepto del líder. Cuando hablamos sobre la cabeza, y nosotros ya habíamos visto también en Efesios 1:22, habíamos visto acerca de este concepto y está hablando sobre, está hablando del concepto del gobernador, el líder, el controlador. Si vemos el Señor, Él desde un principio es la cabeza del universo y podemos ver de que en ese ámbito tan vasto, Él es el gobernador y aquel que administra esto. Pero a partir de ese momento, de repente, ahora Él se reduce a sí mismo siendo la cabeza de la iglesia. Y entonces si vemos el día de hoy, Él se convierte la cabeza de la iglesia. Y si vemos de que su autoridad y su poder, como nos muestra en Efesios, luego de que la iglesia aparece, podemos ver de que Él se reduce
Y así ahora se provee a sí mismo como la cabeza de la iglesia. 그래서 머리는 Por eso, originalmente la palabra cabeza se utiliza para expresar la posición de aquel que gobierna el universo, expresando su autoridad. Sin embargo, con el tiempo, este concepto ha evolucionado para reflejar también la posición de aquel que sirve a la iglesia. 이제 그 개념의 어떤 개념의 그 모습이 변화가 Podemos ver que hay ese cambio. 있으면 이제 항상 그가 교회의 Y dice de que el hecho de que Él se convierte en la cabeza es algo trascendental para nosotros y para las personas de este mundo, esta tierra. Esto es una noticia impactante. Él siendo Cristo, el Creador, quien es Dios, quien está con Dios, quien es Hijo de Dios, que es Dios, Él se convirtió en la cabeza de la iglesia. 그 누구도 Y 해할 수 없고 그 누구도 alguien que nadie puede tocar, alguien que nadie puede dañar, esa iglesia que nadie puede destruir. Él se convirtió a la cabeza, su cabeza. 자, 아내가 남편한테 Y el hecho de que las esposas se someten a sus esposos, si vemos en el hogar, si vemos en su función, el esposo es la cabeza, por eso se hace. Y si vemos en la función, Cristo es la cabeza de la iglesia, así y de la misma manera. Pero entonces a través de esto podemos ver de que hay muchos principios que se pueden ver en común. Pero ante todo, ¿qué es? Es que el cuerpo necesita recibir las órdenes de la cabeza. La cabeza le da la dirección diciendo, vayamos hacia allá, hagamos esto, no lo hagas. ¿Y será que lo hacemos? ¿Será que no? 그런데 만약에 몸이 반응을 Pero entonces si el cuerpo no reacciona, no responde ante eso y no sigue las ordenanzas de la cabeza, entonces hay algo mal en la función. O sea, algo está dañado. Pero en el caso de que si 아내가 주님 las esposas se someten a sus esposos de la misma manera como lo hace el Señor, si responden al liderazgo de su esposo con amor, entonces esa esposa 주님을 영화롭게 합니다. glorifica al Señor y esa persona ha honrado y se ha sometido a su esposo. 결국 주님을 영화롭게 Pero en conclusión, esto es glorificar al Señor 남편에게 복종하면 y así al someterse a su esposo, honra a su esposo, también honra a sí misma y también a su familia. 더 나아가 Y más allá, 대단히 중요한 문제인데 algo que es muy importante que es que ese hogar se convierte en un lugar donde ahí mora el Señor. 자, 지금까지 말씀은 Y la palabra que hemos visto hasta ahora, el hecho de que ellas se someten a sus esposos, es una expresión de la sinceridad de la fe en Cristo. Someterse al esposo equivale a una confesión de la fe. 자, 이제는 바로 이 지도자 Y hemos visto el concepto del líder. 그래서 여기서 머리라고 하는 것은 Y acá cuando dice cabeza, el concepto de la cabeza, y si vemos bíblicamente, tiene un concepto mucho más amplio que tiene ese concepto cuando dice cabeza, que es el creador. 바로 Pero entonces, cuando hablamos sobre la cabeza, no solo nos referimos a un líder o un gobernante, 성서에서 익숙하게 본바 y en el Antiguo Testamento el concepto de la cabeza transmite una imagen más grande, mucho más grandiosa del liderazgo. 하지만은 Sin embargo, en Éfeso 그런 것을 deja de a un lado estas connotaciones anteriores y se centra en esos aspectos más sustanciales. Está diciendo que Cristo es el líder y el hecho de que el esposo es líder es lo mismo como Cristo siendo el líder. 남편이 리더인 것은 El hecho de que el esposo es líder 바로 자기
demuestra de que pues el Cristo, Él se entregó y se dedicó a su novia, que es la iglesia. De esta misma manera, el hecho de que el esposo es la cabeza, es que el esposo de la misma manera tiene que, es esa persona que se sacrifica por su esposa. Y nos muestra esto es lo que se espera y se exige de una manera más íntegra y completa. 자, 그래서 이 머리라고 할 때는 Por eso acá cuando dice cabeza, y entonces tenemos que quitar todas las cosas que sean aparte de lo que les acabo de decir, esos conceptos. Y por ejemplo, tenemos que quitar sobre esos pensamientos de que el hecho de que Adán vino primero que Eva y que vino de la costilla de Adán, entonces que sea mayor. No está hablando de esto. Y tenemos que dejar a un lado todos esos demás aspectos, esa relación entre Cristo y la iglesia que se presenta aquí en su esencia, cómo la iglesia sirve y se somete a Él y cómo Cristo responde a ella. Y esta dinámica única entre ambos se establece como el modelo fundamental para la naturaleza de la sumisión que se espera dentro del matrimonio. Por eso, si vemos esta realidad, es algo que nosotros miraremos en el próximo versículo. Pero la palabra de hoy es ese mandamiento que es dada a las esposas. Pero el esposo que está al lado de la esposa escuchando esto, esta palabra, ese mensaje será mucho más fuerte para él. Y el hecho de que los esposos se convierten en cabeza y esas esposas que se someten a esa cabeza se basa en esa posición en la que expresa ese amor sacrificial que tiene Cristo hacia la iglesia. Y esa autoridad del esposo no está en otro lugar, sino que solo se expresa dentro del amor sacrificial que tiene a su esposa. Solamente se puede expresar de esa manera. Y eso es lo que se espera. Eso es lo que se espera. Pero entonces si vemos en la Biblia, si vemos hasta ahora, dice que tenemos que someternos a Cristo, que Él es siendo cabeza líder. Y le servimos a Él siendo como cabeza. Pero entonces si vemos en el versículo de hoy, en el versículo 23, en la última parte de ese versículo dice, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Y entonces podemos encontrar el concepto de la cabeza, pero de repente sale el concepto del Salvador. Hay esos dos conceptos. Pero entonces solamente con la cabeza no es suficiente, pero ¿por qué de repente sale el Salvador? Está hablando del Salvador. Y dice, ¿cuál es el cuerpo? Él es su Salvador. Pero entonces dice, Salvador, entonces será el grandioso, aquel que es creador. No está hablando de esto, sino que acá, cuando dice Salvador, está hablando a Cristo, aquel que protege y aquel que protege a aquel que le pertenece a Él y lo cuida. Y el concepto se enfatiza en esto y se usa de esta manera. Esta palabra se usa de esta manera. Acá cuando dice Salvador, entonces si vemos a los griegos en ese tiempo, cuando fue escrito la Biblia, si vemos en el concepto en ese tiempo, cuando dicen Salvador, ellos cómo sentían, o sea, ¿qué sentían cuando escuchaban la palabra Salvador? Y cuando hablaban sobre Salvador, se refería a alguien que se esforzaba con dedicación para ser felices a quienes le pertenecen y para mantener el orden. Por eso, frecuentemente, para poder enaltecer a su emperador, usaban esa palabra.
a su emperador le decían el Salvador. Pero entonces las personas, ¿cómo reaccionaban? O sea, ¿cómo recibían esto? Él era aquel que provee, que cuida y asume plena responsabilidad por la felicidad de su pueblo. Es quien se encarga y ayuda a quienes le pertenecen. Así, esta palabra eran conscientes, o sea, era el significado que ellos sentían. Pero entonces si vemos en Éfeso, entonces la palabra cabeza y salvador no tiene una gran diferencia. Pero entonces, ¿por qué será que se le añadió esa palabra salvador junto a la palabra cabeza? Es para poder enfatizar y revelar más precisamente el concepto de la cabeza. Es para revelar más esto. Y diciendo, Él es su Salvador. Esto muestra cuál es la relación de Cristo con la iglesia. Nos muestra mucho más claramente esto. Y además está describiendo cómo debe ser el esposo para su esposa, enfatizando y clarificando su carácter y responsabilidad. Está mostrando más claramente a quién es el esposo, el carácter del esposo. Y así, para poder complementar y clarificar aún más el concepto de la cabeza, se introduce la idea del Salvador. Y al hacerlo, se destaca con mayor precisión la posición y el rol que Cristo tiene con la relación con la iglesia. Y de la misma manera está describiendo la responsabilidad que recae sobre el esposo, mostrando cómo con mayor claridad el peso y la naturaleza de su autoridad. Es mucho más claro. Por eso el término Salvador es fundamental, es muy importante. ¿Por qué? Y aunque la cabeza, el término cabeza puede parecer un concepto ambiguo, pero al poner Salvador, ese significado es más definitivo y profundo. Por eso, entonces, cuando dice Salvador, entonces para nosotros los cristianos, ¿qué significado tiene ese Salvador? Es aquel que nos ha salvado a nosotros. Es aquel que nos ha salvado. Pero entonces, si vemos en nuestra perspectiva, nosotros cuando miramos esto, nos sorprendemos en eso y pensamos, ay, sí, ¿verdad? Así, pues lo recordábamos. Pero si nosotros en ese estado, en ese tiempo, nosotros estábamos en la desesperanza. Y la verdad es que nosotros, dentro de la desesperanza, éramos miserables y la verdad estábamos en medio de ese dolor eterno. Y la verdad es que estamos corriendo en ese tiempo, en ese lugar donde por toda la eternidad, y nosotros éramos seres que necesitamos, la salvación era algo absoluto para nosotros. Por eso el hecho del Salvador nos hace recordar que es nuestro Salvador precioso. Y nosotros hemos muerto por nuestros delitos y pecados, pero hay alguien que nos ha salvado a nosotros. Y nosotros desde nuestra naturaleza éramos personas que no podíamos salir de esa ira, pero aquel que es rico en misericordia nos ha salvado a nosotros y hace que nosotros podamos vivir en Cristo. Y esto no es porque haya sobresalir dentro de nosotros, sino que Él nos salva a nosotros unilateralmente. Y acá nos muestra de que Él también tuvo que pagar un gran precio, lo cual es su vida para poder comprarnos. Y entonces en este significado sabemos de que para que Cristo siempre es nuestro Salvador. Cristo siempre es nuestro Salvador. Cristo es nuestro Salvador. Y si vemos a Cristo en este entorno en Éfeso, Él no solamente es pues la cabeza del cuerpo, sino que Él es el Salvador. Y no solamente está hablando sobre ese líder que solamente tiene esa autoridad, sino que Él es aquel que se sacrifica verdaderamente. Se sacrifica verdaderamente. Él, incluso siendo cabeza, Él es la cabeza en el cual que es gloriosa
en que tiene esa máxima autoridad genuina y ese valor auténtico y es digno de esa, que tiene esa dignidad suprema. Pero entonces sí, acá les dije para la palabra Salvador se ha añadido para poder enfatizar más acerca de la cabeza. Pero entonces el Salvador es del cuerpo y podemos ver que todos los que pertenecían en él fueron salvos a través de él y todos los que estaban afuera de él eran personas que tenían que morir y su naturaleza era que era pecar. Y aunque por el hecho de decir de que ellos han sido salvos en su espíritu, no significa de que ellos ya no tengan pecado, no es así, sino que todas esas personas son pecadores delante de Dios y lo único diferente es que Él pagó el precio. Y por eso nosotros al creer en Jesús y hasta morir, hasta que moramos, tenemos que decir, voy a cambiar, quiero ser transformado. Pero entonces nosotros no podíamos salir de la naturaleza pecaminosa, pero entonces luego de creer en Jesucristo, ahora hemos sido completamente diferentes y ahora podemos alejarnos del enemigo, alejarnos del pecado. Anteriormente éramos completamente explotados y utilizados y éramos personas que teníamos que entrar en ese sufrimiento eterno, pero el Señor nos rescató de este destino miserable y trágico. 그렇게 했을 때 Y Él al hacer esto, 우리 같은 버림받은 우리 y Él nos salvó a nosotros que no somos nada, pero Él para hacer esto tuvo que entregar su vida y Él pagó un gran precio para hacer esto. Él tuvo que abandonarse a sí mismo para así salvar a los otros. Y Él siendo cabeza desde un principio, cabeza de todo el universo, 이제 교회에 ahora Él se convierte en ese verdadero Salvador para la iglesia y Él siendo incluso cabeza, ahora se convirtió en verdadero Salvador del cuerpo. Y Él siendo cabeza del Salvador, y ahora entonces Él es digno de esto, Él es aquel que debe ser glorificado, aquel que debe ser respetado, aquel debe ser sometido, es digno de esto, aleluya. 머리라도 똑같은 머리가 아니고 No es la misma cabeza cuando aunque diga que parece ser la misma cabeza. 그리스도는 남편들 Cristo es el modelo para los esposos y el hecho de que el esposo sea la cabeza no significa de que ay, usted venga o pues obedezca. No es esto. O sea, no está hablando de este tipo de esposo. 바로 이 그리스도가 제공하는 그런 Y estos esposos se han alejado mucho de ese modelo que Cristo se ha dado como Cristo. Y aquel que deben tomar como ejemplo los esposos es 복종하는 자입니다. aquel que se somete. Él en sí lo hizo. 교회의 복종을 받지만은 Y aunque Él recibe la sumisión de la iglesia, de todas maneras, Él se somete a la felicidad de la iglesia. Y por eso acá no se puede evitar ese principio de la sumisión. Y así, de la misma manera como eso, que es lo que sale, esa actitud que sale natural en el Señor. 그리스도야말로 복종 Por eso, Cristo no es simplemente alguien que recibe la sumisión, sino más bien Él es el modelo supremo de quien se somete y Él entrega todo su ser para salvar al mundo y así nos muestra esa sumisión máxima. 그의 몸된 교회의 Y Él es el Salvador de su cuerpo que es la iglesia. Él murió y dio su vida. Y Él es digno de poseerla y recibir la gloria que le corresponde. 그가 마땅한 분이신 것은 Y el hecho de que es digno de recibir esto 이제는 es 구주로서도 que Él también siendo Salvador, Él siendo ahora cabeza, así como manifiesta esto y como nos muestra ahora, Él también en este momento sigue proveyendo, protegiendo y tomando responsabilidad de nosotros y nosotros tenemos que conocer esto. Y en esta perspectiva, si vemos los esposos, 신적 롤 모델 Cristo se convierte en ese rol, esa imagen, que ese ejemplo de los esposos. Y de la misma manera como Cristo lo ha hecho de esta manera, los esposos también deben sacrificarse por sus esposas, amarlas, cuidarlas, proveer por ellas, protegerlas, proveer su bienestar y contribuir a su crecimiento y desarrollo. Esto es lo que tienen que hacer. 또 그러한 남편에 대해
Y así, de la misma manera, aquellas que reciben esto, que reciben esa protección y han sido cuidadas, y aquellas que han sido proveídas, y también como han recibido ese amor sacrificial de sus esposos, entonces las esposas con este mismo contexto, de la misma manera como Cristo, o sea, la iglesia dio gracias a Cristo, así de la misma manera, ese mismo estilo tienen que hacer las esposas. 그래서 가정의 Por eso, 하나님의 계획을 el seguir el plan de Dios para la familia es, en última instancia, el camino para el bien del hogar. La familia debe alinearse con esa idea de Dios, avanzar hacia el éxito 하나님 자신이 según ese diseño de Dios 정말 가지신 y así transformándose continuamente para así entrar a esa puerta donde está la felicidad que Él mismo nos ha preparado. Y por eso acá no significa que el hombre sea mayor y la mujer menor. O sea, Dios no planea ninguna de estas cosas, sino que Dios perfecciona al hombre, perfecciona a la mujer. Y así, dentro de ese sistema social, entonces los dos son esposo y esposa. Y dentro de la relación de ellos, dentro de la comunión que ellos tienen, 여자의 가장 우수한 점이 y tiene que así las mejores cualidades del hombre y la mujer, así tienen esos dones más bendecidos que han obtenido, se deben tener armonía ante el Señor y llevar su plan. Pero entonces esto no es que cualquiera puede decir, ay, sí, entonces hagámoslo, porque no lo pueden hacer, porque no tiene el poder. Y esta manera es algo que es la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo da el poder, pero la persona que no tiene ese poder, o sea, la persona que no es llena del Espíritu Santo, entonces no se ha conectado con Dios, no puede hacerlo. O sea, sería bueno hacerlo, pero le quedará difícil en hacerlo. Pero la persona que es llena del Espíritu Santo, esto es como algo tan obvio, entonces ellos recibirán esto como su deber y manifestarán esto. Ahora, si vemos el versículo 24 del versículo que hoy le hemos leído, el versículo 24 vuelve 이제 결론적으로 a concluir 다시 한번 y declarar nuevamente la palabra que se ha hecho en el versículo 22 y 23. 여기에서는 Y acá dice, 뜻이 이렇게 나타나고 있냐면은 entonces, ¿qué es lo que se está manifestando esta palabra? Está hablando sobre esa sumisión voluntaria. Ahora que tú conoces la legitimidad y el por qué tienes que hacerlo, entonces ahí, ya que la conoces, 이제 이해했을 것이니 이제 entonces ya que entiendes esto, entonces tienes que hacer esto voluntariamente. Y acá nos está mostrando sobre ese corazón voluntario en nuestra fe. 복종하는 것 Entonces, el hecho de que la iglesia se somete a Cristo no es como usted sométase a Dios, o sea, no lo hace porque ha sido ordenado, sino que todos ellos lo hacen ante su Señor, aquel que es mi cabeza y aquel que ama y respeta tanto, a Él lo está haciendo. De la misma manera que el hecho que le está diciendo a los esposos, y aunque no puede ser de la misma cantidad como lo hace el Señor, dentro de la confianza y el respeto, lo tiene que hacer con su propia voluntad. Y ahora si vemos el versículo 24 y qué es lo que dice en el versículo 24, dice en la primera parte, dice, así que, pero entonces, ¿qué significa esta palabra? Podemos ver que al principio, antes del versículo 24, dice de que como el Señor, o sea, las esposas tienen que someterse a sus esposos como lo hace el Señor, como la iglesia lo hace hacia Cristo. Y ahora dice, así que, por eso, por lo tanto, 교회는 주님과 이런 entonces hay esa relación entre la iglesia y Cristo, pero de todas maneras, ustedes, así que, de todas maneras, y aunque hay esa diferencia en la escala, está diciendo que a pesar de eso, háganlo dentro de su familia. Podemos ver que la iglesia tiene como cabeza a ese Señor que es tan grande, 회중이 y esta congregación que es tan débil tiene como cabeza a aquel que es tan grande. 하지만은
Pero entonces podemos ver de que esto es un acontecimiento universal, es algo tan grande. Sin embargo, aunque el matrimonio sea una relación entre dos personas, la sumisión dentro del hogar no es simplemente un asunto privado, sino que ahora refleja en una escala mucho menor las grandes bendiciones, las promesas, la felicidad eterna que Dios ha dado a todos los creyentes. Y ahora se está ordenando a reproducir este modelo en una unidad más pequeña, a la cual se refiere en su esencia dentro del matrimonio. Y aunque en ese diseño es de una magnitud mucho más grande, pero también tiene que aplicarse en las parejas. Y la relación en el hogar no es solo un asunto personal, sino es una cuestión de la fe y devoción de Dios dentro de la familia. Así como la iglesia, al someterse al Señor, recibe su amor y así da la gloria. Y la familia también debe expresar su confesión de fe a través de este principio. Incluso cuando la esposa se somete a su esposo, que son imperfectos, esta sumisión sigue siendo parte de la sumisión que está haciendo al Señor. Por eso, nos está diciendo que debemos llevar esta sumisión voluntariamente. No te sometas obligadamente, sino que es voluntariamente. Tenemos que hacerlo voluntariamente. Y la verdad, a la verdadera voluntad, o sea, lo que se hace voluntariamente surge porque es algo justo y apropiado. Y esa persona dice, ay, tengo que hacerlo porque eso es correcto, porque debe hacerlo, porque es el deber. ¿Y cuál es la razón por la cual esto es así de legítimo? Y como la palabra que hoy hemos visto el día de hoy, es porque es parte de la obra que uno hace al Señor. Y nosotros como las esposas, ¿por qué tienen que someterse a sus esposas? Porque es parte de la acción de servir al Señor. Y luego segundo, ¿cuál es la segunda razón por la cual las esposas tienen que someterse a sus esposos? Es porque el día de hoy los esposos son aquellos que se están sirviendo, se están sacrificando por su familia, así como lo hizo Cristo. Y si no lo están haciendo, deberían apenarse, pero tienen que hacerlo. Tienen que entregarse, sostener a sus esposas, tienen que proveerse. Y es la persona que incluso se está sometiendo a la felicidad de la esposa y tienen que entregar todo su ser. Y ese es el rol que tiene. Y las personas que no lo están haciendo deben sentirse avergonzados y por eso los está mandando, les está ordenando a someterse. Y la sumisión de la esposa implica que el esposo se está sometiendo a su felicidad. Y ahora tercero, el hecho de que las esposas tienen que someterse a sus esposos es porque es para poder conectar a esta familia al Señor. Es que esta familia pueda servir al Señor como su cabeza y para que esto pueda reproducirse en la familia y a través del servicio y así puedan dar así gloria a Dios como lo hace en medio de la relación de Cristo y la iglesia. Es esa conexión y en otras maneras es la manera que pueda recibir la bendición de Dios. Y no solamente ese canal que conecta esto, sino que también es ese camino importante en el cual así la familia puede recibir la bendición de Dios. Es el camino de la bendición. Aleluya. Y Él es aquel que es indispensable en nosotros. ¿Por qué? Porque siempre nos está cuidando. ¿Y quién es Él? O sea, el Señor para la iglesia. ¿En qué sentido Cristo es digno de la sumisión de la iglesia? O sea, ¿qué significa esto realmente? Y nosotros dentro de ese entorno del libro de Éfeso, y pues, si vemos esos miembros dentro de la iglesia en Éfeso, incluso todas las personas que vivieron en ese lugar así lo sintieron, y también nosotros cómo lo sentimos, ¿quién es el que es digno para recibir la sumisión? Él es el regalo que Dios ha enviado. Cristo, quien es aquel que es la cabeza de todo el universo, ha sido dado como cabeza de la iglesia. Ahora Cristo es quien sostiene el destino de todo el universo
pero ahora ha venido para asumir la responsabilidad del bienestar de la iglesia. Y si vemos al Señor, ¿quién es el Señor? Si vemos a la iglesia, ¿cómo podemos ver al Señor? El Señor es aquel que es, si la congregación es como un pues edificio, Cristo se convierte en la piedra angular e incluso hace que a través de esta piedra angular todos los miembros puedan conectarse. Y es aquel que edifica la iglesia e incluso es quien hace crecer la iglesia. Y si vemos la iglesia, ¿cómo ve la iglesia a Cristo? Cristo, el Señor es aquel que es tan grande, pero está en el corazón. Él habita en el corazón de cada uno de nosotros. Y Él no es que sea indiferente, que pueda alejarse de nosotros. No es así, sino que está cerca de nosotros, en nuestros corazones. Y Él nos da ese alivio de que no se alejará de nosotros. Y Él está cerca de nosotros y está orando dentro de nosotros y nos protege. Y es alguien para que nadie lo pueda quitar. Pero entonces, ese amor tan grande, ese amor de Dios que es tan grande, nosotros lo conocemos solamente en parte y cada vez que creemos más en el Señor y entonces sabemos la magnitud de esto. Al principio no conocemos esa magnitud del amor de Dios, pero entonces nosotros cada vez que conocemos en la iglesia, estamos dentro de la iglesia, conocemos aún más a eso y nos sorprendemos al ver eso. Y cada vez que nos damos más cuenta de ese amor, más nos damos cuenta de la ignorancia y la necedad de nuestra. Y los miembros de la iglesia han recibido los dones personalizados de Dios y todos hemos recibido esos dones especiales que Dios, según su voluntad, y Él nos ha diseñado dentro de su plan, guiándonos y organizando nuestra vida espiritual de acorde a su propósito. Ni nos dirige y nos administra con esa perfecta sabiduría y no hace que la congregación decida por sí mismo, sino que Él, ¿qué dice? Él pone a pastores. Él da al pastor como regalo a la congregación. Y las personas no forman los pastores. Y también da los dones a cada persona y para poder edificar la iglesia, ahí también pone como regalo al pastor, a los pastores, y así pone aquel que es el siervo de Dios. Y es aquel que enseña exactamente quién es Cristo y a través de ese pastor enseña quién es Él, quién es Dios y así desarrolla la iglesia. Y también les provee todas las cosas que necesita para crecer de Cristo. Y si leemos todos juntos, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actitud propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así es, provee todo lo que es necesario para crecer. Y también, ¿qué es lo que dice? También Cristo, como nos amó, ustedes entren en sí mismos y así hagan lo mismo. ¿Por qué? Porque Él se entregó como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y el Señor no simplemente es una cabeza que gobierna con palabras o con apariencias, sino que es aquel que se sacrificó a sí mismo y nos ha amado hasta la muerte. Pero entonces, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es la posición de la iglesia? ¿Cuál es la actitud que debe de tener? Entonces, es correcto y apto a complacer al Señor. Entonces, piensa que esto es algo normal. Entonces, la iglesia constantemente piensa, ay, ¿cómo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ay, ¿qué es lo que Dios le se complace? Entonces, es obvio. Y acá dice, comprendiendo lo que es agradable al Señor. ¿Qué significa comprender qué es? Es, digamos, uno puede tener una opinión, pero es poner mi opinión de la misma que el Señor. Es completamente alinearse a la voluntad de Dios. Esto es ser llenos del Espíritu Santo en realidad. Es entender la voluntad de Dios y alinearnos a esto. Pero entonces nosotros como cristianos, la iglesia que recibe toda la providencia, recibe todo amor, la protección y así su corazón ha sido protegido. Entonces la iglesia no tiene más opción que alabar y dar gloria a Dios. Y por eso alabará y cantará todas las canciones por toda la eternidad de su vida. Y también, ¿qué más? Tienen que dar gracias a Dios en todo momento.
y teniendo con un cántico verdadero y sincero, rompiendo con sus propias distracciones y se esfuerza por mantener mi lealtad y fidelidad hacia Él. Y entonces en todas las cosas será consciente de quién es Dios. Y como dice, cada movimiento que hago, yo lo hago en ti. Como dice una alabanza también. Y es una alabanza, una canción que lo hacemos voluntariamente. Ay, Señor, está mirando mi vida. Y es siempre consciente de eso. No importa cualquier persona que vaya a tener encuentro. Aquí está Dios. Por eso, cuando la iglesia se somete al Señor, lo considera como la cabeza, que absolutamente todo lo hace por su beneficio. ¿Y hasta qué punto es beneficioso? Es hasta el punto en el cual entrega su vida y Él es aquel que es el Salvador. Y ellos piensan que es aquel que es la cabeza, que es mi Salvador, aquel que es esa cabeza que es digna de toda gloria. Esa es la actitud que tiene la iglesia. Y de la misma manera, de la relación entre Cristo y la iglesia, en el cual que se representa como parábola o modelo, esto abre una nueva perspectiva sobre la importancia espiritual de la sumisión de la esposa. Y nos abre una nueva perspectiva, tiene este rol. Y a través del mensaje de hoy se representa que el papel de la esposa no se limita simplemente en la obediencia, sino tiene un impacto mucho mayor a esto. Su rol tiene una nueva oportunidad, un nuevo entorno y una nueva vida y una nueva oportunidad. Y es como entrar en esa puerta estrecha, en ese mundo espiritual. Y es entrar en esas cosas de ese reino en que anteriormente no se conocía. Y este acto es una oportunidad para recibir esas bendiciones tan grandes. Y también si vemos en el versículo de hoy, dice que las esposas tienen que someterse a sus esposos en todo. Que tienen que someterse en todo. Las casadas lo estén en sus maridos, en todo. En toda manera, lo que está diciendo. Por eso, entonces la esposa no puede decir, ay, pero entonces yo me sometí en esto, hoy, yo hice esto, lo otro, entonces yo ya me sometí delante de ti. Ay, mira, yo comí, te hice la comida, entonces está bien. No está hablando de eso, sino que se tiene que someterse en todo. Pero entonces, cuando dice que se somete, es el beneficio de uno. Pero entonces, si vemos la iglesia de Cristo, al someterse, la verdad reciben un gran beneficio y no pueden vivir ni un momento sin Cristo. Y de la misma manera, tiene que haber esa premisa de que el esposo está buscando la felicidad de la esposa. Y si no lo está haciendo, tiene que hacerlo. Y si lo está haciendo, entonces, así es la razón por la cual tienen que someterse a su esposo. Y por eso, y más adelante en los próximos versículos también está hablando sobre los esposos. Pero acá también los esposos tienen que amar de la misma manera como lo haciendo Cristo. Acá no hay lugar para el egoísmo. No hay espacio para que el esposo actúe con sus caprichos y egoísmos. Y esto no debe ocurrir. Y el esposo también debe reflexionar sobre el modelo de Cristo como cabeza y especialmente como Salvador. Y debe esforzarse para poder llegar a esos estándares. Ya sea como el esposo o sea la esposa, cada uno de nosotros debemos llevar a esa sumisión plena con el amor perfecto. Y les en nombre de Jesús que así sea. Y el hecho de que no es, ay, mire, yo hice esto, ay, mire, yo hice lo otro según la palabra. No es esto, sino que nuestra familia debe que recibir el interés de Dios, que nuestra familia debe tener ese amor, el apego, la misericordia de Dios. Ese amor de Dios, la verdad, tiene que cubrir a esa familia y así tiene que derramarse, tiene que fluir en ellos como el agua. Así como es agua que sale, digamos, como es agua que sale en el monte, como en el monte Sión. Y les bendigo en el nombre de Jesús, que la gracia del sacrificio del Señor, su poder y toda su felicidad eterna pueda entrar en el hogar de cada uno de ustedes.
Y espero que las esposas sometan a sus esposos y es la relación de los esposos, pero ahí debe estar la bendición de Dios y ahí debe haber esa puerta en la cual tienen que abrir para recibir esa bendición. Ay, esto no es, ay, esto es algo privado, esto es algo personal. Espero que no piensen así imprudentemente. Y también les bendigo en nombre de Jesús, que los maridos no actúen como antes, sino que sigan el ejemplo de Jesús, quien es la cabeza del Salvador. Que ustedes puedan amar abundantemente a sus esposas. Aleluya. Ahora oremos. 기도할 때에 En esta hora, cuando oremos, 우리 구주 우리 머리 대신 oremos que aquel que es nuestro Señor, que es nuestra cabeza y nuestro Salvador, que lo tomemos a Él como modelo y que dentro de nuestra familia y dentro de nuestra iglesia pueda haber esa sumisión mutual, que así también las esposas pueden someterse a sus esposos y así al revés. Vamos a orar todos juntos. 주시옵소서. 우리 모두를 역사하시고 도와주시소. 우리 가정들 가운데 변화가 있도록 인도해 주시기를 원합니다. 주여 역사하시고 도와주시옵소서. 주여 우리의 삶을 도와주시고 가정에 모든 이에 문제에 있어서 우리 주님을 복종하고 또 우리 주님의 복종하심의 모든 모델을 따라가기 원합니다. 주여 역사해 주시옵소서. 하나님 아버지 이 시간에 Padre Dios, en esta hora, según tu mandamiento, vamos a tener la Santa Cena y ayuda, Señor, que todas las personas que participen en la Santa Cena 정말 십자가를 향해 가시면서 y ayuda, Señor, para que ellos puedan tomar esas promesas que tú has dado al ir en la cruz 자신을 주실 것을 맹세하시고 y en el cual tú has prometido en darnos todo lo que es tuyo. 우리에게는 Ayuda, Señor, para que nosotros podamos recordar todas las cosas que tú has hecho y así nosotros podamos recordar y alabarte y así nosotros podamos obedecer y recordar ese mandamiento que deseas estar junto con nosotros en ese día. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
우리 성도 여러분 자리에서 일어나셔서 함께 찬양하겠습니다. Queridos hermanos, todos de pie y vamos a alabar juntos. Nosotros somos personas que hemos recibido una gran bendición de Dios y seguimos recibiendo esa bendición. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y estamos disfrutando de esta gloria.
y aquellos que son hijos de Dios no están yendo en ese camino fácil, sino que es mucho más difícil y no tienen más opción que cruzar por esos momentos difíciles. Y por eso nosotros necesitamos la ayuda de Dios y somos personas que vencemos junto con el Señor. Y todos juntos vamos a alabar confesando esto. 주의 자녀로 산다는 것을 불 가운데로 걸어가는 것, 그 속에서 신실하게 날 지키시는 그 손길을 경험하는 것. 주의 자녀로 산다는 것을 바다 위로 걸어가는 것, 내 온몸을 덮쳐오는 폭풍 속에서 잠잠히 주 바라보는 것, 때론 불 가운데 휩싸일 때도, 폭풍 가운데 무너질 때도 주님 내 곁에 함께 하시네. 가장 가까이에 함께 하시네. 주의 자녀로 산다는 것, 주의 자녀로 산다는 것을 나도 그들을 용서하는 것, 나를 위해 달리신 십자가 사랑, 그 사랑으로 살아가는 것. 주의 자녀로 산다는 것을 주님과 함께 동행하는 것, 주께서 지신 십자가 기꺼이 지고 주와 함께 걸어가는 것, 때론 불 가운데
가까이에 함께하시네. 할렐루야, 할렐루야. 하나님께 그 뜨거운 박수 올리겠습니다. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos los miembros y en todos los bereanos que han rendido el culto, en ellos y en sus familias por todos los siglos. Amén. 자, 오늘 우리를 받으신 하나님 앞에 감사의 박수 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. Queridos hermanos, gracias